En este problema de balances de materias en reacción química y en estado estacionario, nos dicen que tenemos un sistema formado por un evaporador y un cristalizador que se adjunta al problema. Voy a dibujarlo para que veamos cómo es el diagrama de bloques o bueno, diagrama de flujo que tiene el equipo del que nos habla el problema. Está formado por un evaporador y un cristalizador. Se alimenta una corriente de 1000 kilogramos hora que contiene un 20% de sal y se mezcla con una corriente de recirculación. Ambas corrientes entran al evaporador. En el evaporador se produce la evaporación de parte del agua que tiene esa corriente, generándose otra concentrada con un 50% de soluto. Subimos de un 20% a un 50% de soluto y esa corriente concentrada de sal pasa a un cristalizador donde se separan los cristales que salen húmedos con un 4% de agua y las aguas madres se recirculan a la corriente de entrada al evaporador. Nos pide que calculemos los flujos másicos de la sal húmeda producida, es decir, de la corriente que aquí llamo C, y de la disolución recirculada, de la corriente de recirculación. Y además el agua evaporada, es decir, la corriente V. Bien, pues una vez que tenemos este diagrama de flujo del sistema, vamos a ir planteando balances de materia. Primero vamos a plantear un balance global a todo el sistema y lo vamos a plantear total a las corrientes. Es decir, vamos a hacer un balance global total. Balance global total. El flujo másico que entra en nuestro sistema son 10.000 kilogramos hora. Podemos llamarlo, por ejemplo, F. Esa corriente F es la corriente de entrada y como el sistema no acumula materia, es un sistema estacionario, lo que entra debe salir. Entrada igual a salida. La salida es la corriente V. Flujo másico de salida a través de esta corriente V kilogramos hora. V. Además, tenemos una segunda corriente de salida que es la de cristales, la corriente C. Por tanto, más C. Y ahí empezamos a plantear la primera ecuación. Esta ecuación tiene dos incógnitas que son el flujo másico de la corriente V y el flujo másico de la corriente C, puesto que la F la conocemos, son 10.000 kilogramos hora, igual a V más C. Tenemos que plantear una segunda ecuación para poder obtener V y C. Para ello vamos a realizar un balance global, es decir, a todo el sistema, pero va a ser en este caso parcial. Balance global, pero parcial. ¿Qué significa parcial? Que lo vamos a realizar a uno de los componentes de las corrientes. Por ejemplo, a lo que aquí llamo soluto. El soluto sería en realidad la sal. Bueno, vamos a seguir usando esa notación, pero la sal que lleva disuelta el agua, pues a ella vamos a hacer el balance. ¿Y cómo nos va a quedar ese balance? Pues tenemos una corriente F de 10.000 kilogramos hora que tiene un 20% de soluto. Multiplicamos por 0,2 en tanto por 1. Esto representa los kilogramos hora de soluto que se alimentan al proceso. Kilogramos hora de soluto. Y esos kilos hora de soluto tienen que salir por las corrientes V y por la corriente C. Como la corriente V es agua pura, no contiene soluto, por tanto por ahí no sale nada. Es decir, tenemos la corriente V pero tiene 0% de soluto. Y todo el soluto tendrá que salir por la corriente C, más C kilogramos hora, que salen por aquí y que contienen 0,96 en tanto por 1 en fracción másica de soluto. Bueno, ahora lo llamo sólido. 0,96% de sólidos o 0,96 en fracción másica de esos sólidos. Y
esta ecuación, como conocemos cuánto vale la corriente F, que son 10.000 kilogramos hora por 0,2, son kilogramos hora de soluto, igual a C por 0,96, que son kilogramos hora de soluto que salen. Soluto que entra igual a soluto que sale. Y de aquí, sin necesidad de hacer ningún tipo de sistema de ecuaciones, obtenemos el valor de la corriente C, que es de 2083 kilogramos hora. Y la corriente V, una vez que conocemos la corriente C, la llevamos aquí y de esta ecuación sacamos la corriente V, que tiene un valor de 7.917 kilogramos hora. 8 toneladas de agua que se evaporan por hora en el equipo evaporador. Bien, una vez que tenemos las corrientes de salida de agua y de cristales húmedos, vamos a calcular la cantidad recirculada. Para ello vamos a hacer un balance. En este caso ya no va a ser global, ya no va a ser a todo nuestro sistema, sino a un subsistema del mismo, es decir, a un equipo. Y podemos, por ejemplo, elegir un balance al cristalizador, o incluso si lo hacemos al evaporador nos va a funcionar sin problema ninguno. Bueno, por ejemplo, si elegimos el cristalizador, el balance que tenemos que realizar lo vamos a llamar un balance local. Local es a un equipo de ese sistema, en este caso sería el cristalizador. Y lo vamos a hacer en principio total. Total es a las corrientes que entran y salen de ese cristalizador. ¿Qué entra en él? Nos entra una corriente que es la corriente A con A kilogramos hora. Y nos sale la corriente C, nos sale una corriente C que conocemos, la calculamos antes, y la corriente de recirculación R. Si sustituimos valores, A es igual a la corriente C, que es de 2083 kilogramos hora, más la corriente R de recirculación, que es desconocida. Bien, esta ecuación no nos resuelve porque tiene dos incógnitas, pero podemos ahora hacer un balance local de nuevo a nuestro cristalizador, pero parcial. Parcial significa que lo vamos a hacer a un componente de la corriente, por ejemplo, al soluto. Y por tanto vamos a escribir, tenemos la corriente A con una composición de soluto de un 50%, es decir, 0,5 en tanto por 1, o sea, en fracción másica, y tenemos una corriente C de cristales que tiene un 96% de soluto. Por tanto, escribimos corriente C por 0,96 y tenemos una corriente de recirculación por la que circulan R kilogramos hora, pero de soluto contiene 0,6 kilos de sólido por kilo de agua. Es decir, tiene una fracción másica que son 0,6 kilogramos de sólido en una masa total de 1,6 kilogramos de sólido más agua. 0,6 entre 1,6 es su fracción másica. Por tanto, multiplicamos la R por 0,6 partido de 1,6. Y esto, ese 0,6 partido de 1,6, representa la fracción másica de sólido en la corriente R y hace que en la corriente A este factor sea el sólido que entra en el cristalizador, esto sólido que sale a través de la corriente de cristales húmedos y esto sólido que se recircula a la entrada del evaporador. Como la corriente C es conocida, vale 2083 y la corriente, y bueno, nada, no conocemos nada más, pero aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas que son A y R. Y aquí tenemos otra que tiene las mismas incógnitas y por tanto acabamos de plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Una de las ecuaciones con incógnitas A y R y la otra ecuación también con incógnitas A y R. Si resolvemos ambas ecuaciones, obtenemos una corriente de recirculación que tiene un flujo másico de 7.668 kilogramos a la hora
y tenemos una corriente de alimentación al cristalizador de 9.751 kilogramos a la hora. Y con esto resolvemos nuestro problema y determinamos cuánto valen las corrientes que nos pide. La corriente V, la corriente A, la corriente C, la corriente R. Nos falta esta corriente. Sería fácil de calcular haciendo un balance a este punto de mezcla. Entrada al punto de mezcla F y más R más R, entra F más R y hay una salida que la podemos llamar, pues, por ejemplo, B. Vamos a llamar a esa corriente B, pues igual a la corriente B. Como ahora ya sabemos cuánto vale F, bueno, lo sabíamos desde el principio, 10.000, y cuánto vale R, la suma es la corriente B.